Ingenio. Un podcast dedicado a la innovación y tecnología, enfocadas a la mejora continua e ingeniería de procesos. Además de conversaciones con ingenieros, economistas, recursos humanos, almacenistas y muchos profesionales más. Ángel Castillo y Alexis Castillo nos llevan más allá de la manufactura. Ingenio. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches, una vez más aquí en Ingenio, después de un tiempo largo, pero con nuevas ideas. Ahora vamos a empezar a transmitir en vivo, entonces ahí ténganos un poco de paciencia y vamos aprendiendo. Y una vez más aquí con Alexis Castillo. ¿Cómo estás, Alexis? ¿Qué tal, Ángel? Muy bien, ¿cómo estás? Bien, bien, aquí con otro Castillo que tampoco es nuestro primo, pero, No somos parientes, pero somos pura Castillo. coincidencia. Sí, Se me había correcto. olvidado ese detalle, cierto, cierto. Mucho gusto. Y muchas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí. Es mi primer podcast, así que espero que sea entretenido. Espero no hacerlo aburrido. Yo creo que no, Alex, yo creo que no, sobre todo por el tema que traemos, ¿no, Alexis? Sí, muy importante. Queremos hablar sobre la importancia de la programación, porque todos tienen que aprender a programar y Sí. también vamos a hablar un poco de cómo se involucrar la mejora continua también en este campo de la programación, que aunque no lo crean, también se aplica en esta área. Es correcto, es correcto. Y digo, como un comentario, este fin de semana tuve oportunidad de estar en un evento con diversos profesionistas, ingenieros civiles, tecnólogos, veterinarios, médicos, y platicando un poco con todos llegamos a la misma conclusión, no importa si te toca atender una vaca, si te toca ver un edificio, si te toca desarrollar una vacuna contra el COVID, todos necesitamos aprender a programar, entonces creo que lo que nos puede aportar Ale va a ser muy, muy trascendental para todos. Sí. Perfecto, entonces iniciando con el podcast, Alec, ¿nos puedes contar un poco sobre ti? ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? Claro, claro. Bueno, yo soy de Costa Rica. No sé si han tenido alguien de Costa Rica anteriormente. No. No, Eh, sí, somos un país muy pequeño. Pero bueno, soy ingeniero en software. Llevo ya 7, creo que ya casi 8 años inclusive en el ámbito. Y pues es curioso porque es algo que siempre, desde que estaba niño, era algo que quería aprender. Sin embargo, sí se dificulta mucho cuando uno busca información en internet, dar ese primer paso, por así decirlo. Pero bueno, por dicho sí logré aprender, y seguir practicando, mejorando, y pues aquí seguimos. Empecé a grabar contenido hace como 2 o 3 años. Empecé en YouTube, de hecho, y cuando se dio este boom de las plataformas de short form content como TikTok, pues me pasé ahí más que todo por la facilidad de poder llegar y grabar videos cortos y tener feedback, pues más rápido, ¿verdad? Perfecto, Ale. súper. Bienvenido, Alec. Por cierto, de antemano, muchas gracias por aceptar la invitación y por estar con nosotros en este episodio que sabemos que va a ser de mucha utilidad para la comunidad de Ingenio. Claro, no, muchísimas gracias por invitarme, más bien, es un honor. Perfecto, Ale. Pues muchas gracias. Pues creo que es momento de que vayamos entrando un poco en materia y Alexis, a mí nos interesaba mucho platicar contigo porque vemos que en todas partes, en todos los ambientes, empieza a entrar la programación de manera más directa y hay escuelas en donde los niños empiezan a programar. En cualquier ámbito de la vida tienes que empezar a ver este tipo de temas. No sé, blockchain para abogados empieza a ser un tema importante cuando al parecer no tiene nada que ver la abogacía con la programación y con entender lenguajes, entender este tipo de nuevas tendencias que ya van a ser la norma. Entonces, dicho esto, ¿tú por qué crees que es importante que todos aprendamos a programar y a partir de cuándo es buena idea empezar a aprender? Em, bueno, yo siento que actualmente en la sociedad en la que vivimos, ¿verdad? Ya el software como tal pasó de ser un beneficio, un bonus, a ser ya la base de muchas de las cosas que hacemos día a día. Por ejemplo, ahora casi que todos los trabajos se basan en estar sentado en una computadora. Casi que todas las industrias, como lo mencionaron anteriormente, usan software, ya sea
para automatizar procesos o inclusive para, pues, apoyar todo el modelo de negocios, ¿verdad? Entonces, cuando estamos hablando de que el software sostiene la sociedad en cierto modo, pienso que la programación, el poder entender cómo funciona ese software, cómo crear nuevo software, también pasa a ser una habilidad necesaria, ¿verdad? Y de hecho, bueno, actualmente viene sabido que es una de las habilidades más importantes y más valiosas dentro de casi que cualquier industria, pero aún no ha llegado a ser realmente necesaria, por así decirlo. O sea, hay muchas personas que viven su vida a full sin necesidad de saber programar, ¿verdad? Lo cual está súper bien. Sin embargo, como vamos avanzando, ya se va notando más ese hueco de cuando alguien no tiene conocimientos técnicos, ¿verdad? Por ejemplo, tengo pues amigos que se dedican a otras cosas y me cuentan que cada vez más les empiezan a meter la tecnología a pesar de que ellos pues nunca buscaban ese rumbo, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, Entonces, pues sí considero que es una habilidad que tal vez no es como que la gente debería adentrarse y saberla a profundidad, pero ujú, sí debería por lo menos saber las bases de cómo funcionan las cosas, ¿verdad? Y más ahora con lo de la AI, que ahí están poniendo varios en los comentarios, porque la AI trae hasta un nuevo nivel de abstracción, ¿verdad? Trae un nuevo nivel en todo sentido en cuanto al software. Entonces, entender el AI ya se vuelve complicado y se vuelve aún más complicado si usted no entiende tan siquiera qué es un algoritmo, ¿verdad? Y es una palabra que todos usamos casi que a diario, algoritmo, pero ¿qué es realmente? sí, Claro, es. claro. Y No, que justamente, pues lo que tú preguntabas, Ángel, yo me he dado cuenta que cada vez hay más escuelas de programación, al menos aquí en México, que niños aprenden a programar con Roblox, muchachos de secundaria, prepa, e incluso en las carreras que no son afines a la programación, tienen materias de programación, ¿no? Por ejemplo, tengo un primo que estudia programación en su preparatoria y antes era común cuando llevabas un taller o llevabas una carrera técnica afín, pero ahora en cualquier preparatoria casi eh, tienen esta tendencia a incluir materias que son relacionadas con tecnología y o programación. Sí, claro, sí. Y la verdad me parece muy bien porque, bueno, yo siempre he sido del pensamiento de que las personas no nacen sabiendo nada, ¿verdad? Cuando alguien es experto en algo, cuando alguien es realmente bueno en algo, no es como que llegó de un día para otro y empezó a tirar código ahí como si fuera Bill Gates, ¿verdad? Fueron años de preparación y de práctica que lo llevaron hasta ahí. Entonces, pues claro, mientras más antes en la vida usted empieza a aprender cualquier cosa, pues cuando llega a cierto punto va a llegar a ser un experto. O sea, yo he conocido, bueno, he visto personas, también creadores de contenido de México, que empezaron desde los 15 14 años. Entonces, claro, cuando ya tienen 18 19 tienen más experiencia que la mayoría de graduados de la universidad de 25 años, por ejemplo. Entonces, pues sí me parece muy bueno que ese tipo de cosas también se añadan al currículum didáctico de primaria o secundaria, inclusive. Oye, y complementando lo que dice Ángel, ¿crees que en algún punto la programación sea tan importante como aprender inglés o aprender Excel, que actualmente son habilidades que ya son básicas y casi indispensables en la industria? ¿Llegaremos a tal punto? Bueno, yo personalmente diría que tal vez sí, pero pues una de las cosas de la programación es que cambia todos los días, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, hay personas que hablan de cómo la AI va a reemplazar a los programadores y todo esto, lo cual personalmente pues yo también lo opino. Sin embargo, eh, tal vez no es que van a reemplazar a los programadores, sino que van a cambiar la manera en la que programamos. ¿Por qué? Porque son herramientas que lo que hacen al fin y al cabo es facilitar el trabajo, ¿verdad? Y cuando uno facilita el trabajo, pues le da apertura
a hacer mejores productos o en este caso mejor software, ¿verdad? Claro. Entonces tal vez en un futuro yo no vería a las personas escribiendo código como lo hacemos en este momento, sino que lo harían, por así decirlo, diciéndole como tal, de, cambiaría la percepción de la palabra, pero seguiría siendo una habilidad pues sumamente necesaria. Sí, la forma en la que yo lo visualizo es que en un futuro la habilidad va a evolucionar de tal forma en la que quizá tú ya no tienes que saber el cómo, pero tienes que saber el qué preguntar. El qué le Exacto. vas a preguntar a la IA para que te devuelva un cómo, que es el que tú vas a tomar para tu proyecto, ¿no? Entonces, dicho esto, lo que creo que sería una habilidad irreemplazable eh, sería el pensamiento lógico algorítmico, que te ayude a saber qué es lo que se puede hacer, que aunque no sepas cómo hacerlo, sabes que qué puedes preguntar para que la IA o sea el software que sea te dé la respuesta correcta. Claro, sí, sí. ¿Ustedes en ningún momento han llegado como a ver las bases de programación ahí, algún videillo o algo por el estilo? Es cursos básicos, pero yo creo que Alexis ahí es el máster. Yo me No, declaro Master, pero lento. yo también soy desarrollador. Yo estoy enfocado en la parte de RPAs, Ah, que es el desarrollo de automatizaciones digitales. Entonces sí estoy un poco involucrado con el tema de programación. No quizá buenísimo. como un full stack, pero sí en tema de creación de flujos de trabajo y lógica algorítmica. Ah, entiendo, entiendo. Pues sí, de hecho, entonces usted me entendería cuando le digo que, y esto es algo que le he dicho a muchas personas que han estado, eh, bueno, últimamente he estado dando clases de programación, de eso voy a hablar más adelante, pero algo que siempre me preguntan, por ejemplo, es, oiga, ¿cómo hace usted para aprenderse todas estas palabras y toda esta estructura tan complicada que tienen los lenguajes, ¿verdad? Y yo lo que les digo es, realmente la estructura es lo de menos. Lo que importa es saber qué es lo que quiere hacer usted y qué pasos tiene que tomar para lograrlo. Entonces, es parecido a lo que usted acaba de decir, con lo de las AIs, tal vez cambien y faciliten la escritura del código como tal, pero igual van a necesitar esas sentencias lógicas de qué es lo que tienen que hacer, ¿verdad? De hecho, muchas personas dicen que la AI actual no es inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque realmente no tienen creatividad, no pueden llegar y crear algo sin que alguien les haya dicho previamente que lo creen. Ujú. Entonces, pues por ahí va el asunto. Uno tiene que entonces aprender cómo dar esa instrucción de, ok, haga esto y hágalo de la siguiente manera. Que al fin y al cabo es lo mismo que uno hace en código, pero pues más cercano al lenguaje que hablamos al día a día. Y yo creo que esto se conecta directo con ingeniería de procesos, donde al final la habilidad de sistematizar y sobre todo de sintetizar un problema en una instrucción sencilla, bueno, no una instrucción, en una pregunta sencilla, es lo que nos va a permitir en el futuro programar a través de inteligencia artificial, porque si no eres capaz de entender qué quieres hacer y no eres capaz de ponerlo en un lenguaje, háblese, pues, el que estamos hablando español, o en un lenguaje de programación tal que pueda salir el resultado, pues no sirve de mucho la herramienta sin esa primera instrucción, sin esa primera pregunta. Claro, totalmente de acuerdo con lo que opinas. Eh, Oye, Alec, una pregunta, sobre todo para, yo voy a poner del lado de los que casi no sabemos de este tema. En este universo de diferentes lenguajes de programación, ¿cómo podría ser una introducción a las diferentes especialidades que existen? O sea, para alguien que está en Domis 1, ¿cómo lo explicarías? Ok, como qué estilos o qué Sí, áreas de programación hay. ¿qué áreas? Pues vea, eh, bueno, se podría decir que normalmente se dividen en unas cinco o seis áreas. O sea, ahorita la que más está pegando es la web. También existe la programación de escritorio, es decir, cuando yo hago programas de escritorio. También existe la programación de aplicaciones móviles. Existe la programación de embedded devices, de dispositivos embedidos, como lo puede ser, por ejemplo, un smartwatch, o también lo puede ser un sensor de una smart home, eh, que eso también es como lo que llaman
el IoT, ¿verdad? Mm, Pero propiamente lo que uno programa son los dispositivos que se conectan al Internet, ¿verdad? Eh, También está el análisis de datos, que aunque no es desarrollo de productos como tal, sigue siendo programación, ¿verdad? Ahora, ¿por qué es que el desarrollo web ha ganado tanta popularidad? Anteriormente, si uno quería desarrollar, no sé, pongámosle un Word para Windows ujú, y un Word para Linux o cualquier otro sistema operativo, tenía que manejar dos códigos totalmente diferentes. Entonces, la facilidad que trae la web o el problema que llega a resolver es esa diferencia de plataformas. ¿Por qué? Porque yo sé que si yo entro a una página web, si yo entro a Facebook desde mi Mac, desde Linux, desde mi computadora, desde mi celular, voy a seguir teniendo la misma página web. Tal vez se vea un poco diferente por los tamaños de las pantallas, etcétera, pero al fin y al cabo es un mismo desarrollo, es un mismo esfuerzo para tener ese producto. Entonces, pues eso claramente no solo disminuye los costos, sino también los tiempos de desarrollo, facilita la creación de esos productos, etcétera, etcétera. Eh, entonces, sí, más bien perdón por no, alargar esa. Hay muchos niveles o muchos tipos distintos de programación y como dije antes, actualmente se usa para todo, ¿verdad? Entonces es probable que sigan saliendo hasta más plataformas y estilos de programación. Por ejemplo, la AI en este momento bueno, ha tenido un boom increíble por esto de ChatGPT, ¿verdad? Y es un área que ya existía, sin embargo, hasta ahora es que la gente se está dando cuenta de que realmente es útil para cualquier persona, no solo para las grandes empresas, ¿verdad? Sabes que tenía preparada una pregunta al final que me gustaría hacer en este momento, y dale. es que con base en estas áreas, ¿cuáles crees que tengan mayor demanda en la actualidad y cuáles visualizan a tener más demanda en el futuro? Bueno, actualmente las que tienen más demanda, bueno, la que tiene más demanda de nuevo es web, aunque también es la que tiene más oferta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la gente sabe que al ser un área tan popular y al mismo tiempo tan accesible, porque suele ser un poco más sencilla que el resto, hay muchos desarrolladores nuevos de web, ¿verdad? Entonces, a pesar de que es la más demandada, también es la más competitiva. O sea, usted tiene que realmente destacar de alguna manera para poder conseguir un buen trabajo como desarrollador web. Ahora, yo diría que con esto del AI, de nuevo, definitivamente ese es el área que va para arriba, ¿verdad? Porque de hecho ahora, bueno, yo he subido varios videos que han recibido mucho hate de personas que han, por ejemplo, generado páginas web enteras con una AI. Ahora, tal vez no sean las mejores páginas web o las mejores aplicaciones que uno se puede encontrar, ¿verdad? La mayoría del código es, por así decirlo, un collage de un montón de códigos de GitHub, pero sí nos da una muy buena perspectiva de lo que puede llegar a ser en el futuro, ¿verdad? Entonces, cuando la AI llegue a, por así decirlo, poder generar un Facebook con un par de prompts, pues entonces ahí probablemente ya se necesiten más programadores de AI que de Facebook, ¿verdad? Que de programación web. Oh, excelente. Bueno, pasando a la siguiente pregunta, si me permites, Ángel. Dale. eh, Actualmente, ¿crees que en Latinoamérica existe algún tipo de rezago con respecto a profesionistas u especialistas en programación con respecto a otros países, dígase países de Europa, Estados Unidos, Canadá, la India? ¿Qué opinas? Les hago en el sentido de cantidad, por así decirlo. Sí, de cantidad. Pues yo no pensaría que es el caso, sinceramente no tengo los números como para poder dar un veredicto, ¿verdad? Em, pero yo más bien, así, a experiencia personal, he visto que Latinoamérica ha estado ganando mucha potencia en esta área a nivel global, porque normalmente la India, todos los países asiáticos en general son muy rentables a la hora de contratar talento, ¿verdad? Porque ahí el costo de vida es totalmente distinto a en América.
o a Norteamérica principalmente, ¿verdad? Entonces las compañías solían contratar mucho talento de ahí, mucho outsourcing, y ahora se han dado cuenta de que en Latinoamérica también es muy rentable, porque igual nosotros, no, así como no ganamos lo mismo que un estadounidense, tampoco necesitamos tanto dinero como un estadounidense, porque nuestro costo de vida es mucho más bajo. Entonces, eh, han habido muchas empresas de esto, de lo que llaman staff augmentation, que han empezado a abrir operaciones aquí en Latinoamérica. Y aquí en Costa Rica lo he visto muchísimo, casi que cada semana llega una nueva, por eso mismo de que es muy rentable, ¿verdad? Entonces, eso pues abre muchas posibilidades, pero como mencioné antes, también hace que el sector se vuelva más competitivo porque hay más gente buscando esas posibilidades. Entonces, casi que se vuelve imposible conseguir un trabajo si usted viene saliendo de la universidad y no tiene nada extra que lo respalde, porque de la universidad salen miles de personas cada año, ¿verdad? Cientos de miles. Y a pesar de que hay mucha demanda, eh, suele haber más oferta de programadores sin experiencia que demanda de programadores sin experiencia, ¿verdad? Pero sí, básicamente yo no veo que estemos como detrás del resto. Más bien siento que eso nos ha ayudado mucho como países latinoamericanos, porque la programación le ha abierto muchas puertas a muchas personas y yo he visto, inclusive por vida propia, cómo el aprender esa habilidad puede mejorarle la vida a uno. Se puede pasar de un estilo de vida a otro en cuestión de meses o años. Y yo creo que, añadiendo tu comentario, Alex, lo que estaba hablando y lo que estaba leyendo acerca de este tema, también del BPO, de cómo está pasando a América Latina, es que por una parte, y no sé tú qué piensas, por una parte es bueno porque tenemos más oportunidad de trabajo en la región, pero por otra no es tan bueno para la región a nivel económico porque en lugar de que haya un producto físico de valor añadido que se pueda vender aquí, pues una empresa tan fácil sea la operación, no sé, de México a Argentina. Entonces, hasta cierto punto, la única derrama que dejarían las naciones como en Latinoamérica, México, Costa Rica, Colombia, etcétera, es el sueldo per se de la persona, pero si la operación se decide pasar a cualquier otro lado, pues es igualmente de sencillo. Entonces, no sé tú qué opinas acerca de esta parte. Pues ya, y en teoría todos pagamos impuestos, ¿verdad? Entonces, pues algo de beneficio tiene y sí, yo soy mucho tal vez aquí nos adentramos un poco a política, lo cual eh, Dale, dale, no pasa nada. yo soy mucho de la idea de que mientras que las personas del país estén bien, pues eso es lo que importa, ¿no? Entonces, pues ahora es muy complicado el velar porque, por ejemplo, un negocio llegue pues a darle beneficio al gobierno en donde está. Por ejemplo, aquí en Costa Rica se ve mucho con el turismo, porque llegan cadenas hoteleras Ujú. internacionales a poner grandes hoteles en zonas eh, sí, donde tal vez la gente no estaba acostumbrada a esa cantidad de actividad. Ujú. Y pues al fin y al cabo todas esas franquicias lo que hacen es sacar el dinero del país, ¿verdad? Exacto. Entonces es parecido como con estas empresas de outsourcing. Las empresas llegan, empiezan a buscar personas, en este caso costarricenses, les pagan bien, pero se dejan 30-40% del salario que le está pagando otra empresa por subcontratarlos, ¿verdad? Y esa plata, pues, tampoco sale de aquí, por así decirlo, no es como que se quede aquí. Sin embargo, pues, al fin y al cabo las personas tienen trabajo, ¿verdad? Y siento que eso por sí solo es un gran beneficio. Y más con todo lo que hemos estado viendo, por ejemplo, este año, todos los despidos que hubo, la gente está, pues, con mucha incertidumbre del futuro. Y entonces sí es bueno como que siempre haya una oferta o más bien una demanda de trabajadores, ¿verdad?
Me gusta tu acercamiento, no lo había visto así. ¿Ibas a comentar algo, Oye, Alexis? Ah, sí. sí, hablando sobre ese tema de la oferta y la demanda, yo estaba leyendo un poco sobre que ahora los que egresan de carreras de informática, sistemas, etcétera, no solamente compiten entre ellos, pero y relacionado con la primera pregunta o segunda pregunta que te hicimos, que cada vez hay más expertos o especialistas en programación que no necesariamente estudiaron una carrera relacionada con ello, es que ahora egresados de esas carreras compiten contra personas que hicieron bootcamps, tienen portafolios de proyectos que sacaron de YouTube, etcétera. Entonces, realmente la competencia en puestos de programación es bastante alta, por el mismo de que ahora tenemos gente que no estudió programación, pero que aprendió mediante otros medios, más los estudiantes que van, o profesionistas que van egresando de esas carreras del área informática. Claro, sí. Sí, sí, pues yo tengo una opinión bastante controversial con ese tema, la verdad. Em, si yo fuera a una clínica, no sé, por una operación, una cirugía, y me llega un doctor que me dice que aprendió a punta de YouTube, yo probablemente me voy para la casa, ¿verdad? Sin embargo, con esto específico de la programación, eh, es un área tan extensa y se mueve de manera tan rápida que las universidades no pueden seguirle el paso. Porque, por ejemplo, no sé, bueno, no sé si usted conoce React, ese framework De súper JavaScript. popular. Ajá, es un Sí, framework de JavaScript que se podría decir que es la tecnología específica más demandada del momento. Sin embargo, React cambia mucho de año a año. Es decir, si usted busca videos de React de hace 3 4 años, las cosas se hacen totalmente distintas a como se hacen en este momento, a pesar de que es la misma tecnología. Y es probable que en unos 3 o 4 años, de aquí a 3 o 4 años, las cosas se hagan totalmente distintas. Entonces, si yo en este momento soy un experto en React y lo dejo de usar y vuelvo en 4 años y agarro el mismo código que hice hoy, pero lo pongo dentro de 4 años, es probable que nadie me acepte ese código porque está súper mal hecho, ¿verdad? Entonces, teniendo esto en cuenta, las universidades, eso es casi que es lo que duran actualizando un plan de estudio, porque Mm. tienen que pasar por toda una burocracia de aprobaciones para poder meter un tema, sacar un tema, cambiar algo. Entonces, siempre está como este juego del gato y el ratón, viendo quién avanza más rápido. Y obviamente la industria siempre va a avanzar más rápido que la industria educativa, ¿verdad? Entonces, lo que pasa es que las personas van a la universidad, tienen muy buenas bases, ¿verdad? Pero cuando salen al mercado no tienen habilidades realmente útiles en el mundo real. Y por otro lado, en el bootcamp pasa lo opuesto. En el bootcamp las personas van y se ponen a aprender las tecnologías específicas sin tener las bases. Entonces, igual, salen al mercado diciendo, oh, sé React, sé JavaScript, pero cuando entran al trabajo chocan con pared porque no pueden resolver problemas, no han desarrollado eso. Entonces es muy complicado, es como una balanza donde nadie gana realmente. Sin embargo, yo siempre le recomiendo a la gente que antes de entrar a la universidad intente por lo menos aprender de manera autodidacta. Hay que hacer el intento, por lo menos agarrar unos 6 meses, un año, para meterse a alguna academia, buscar cursos, eh, e intentar pasar por el proceso de la manera rápida. Ujú. Y si usted ve que no le funciona, pues ahí sí busca universidad, porque claramente no todas las personas pueden aprender de esa manera, ¿verdad? Todos tenemos maneras distintas de entender las cosas. claro. Eh, y bueno, Entonces, también lo que estábamos hablando, perdón, no, no, dale, dale. sí, lo que estábamos hablando de que el sector es muy competitivo, pues también lo obliga a uno a, inclusive si usted está en la universidad, usted tiene que buscar recursos externos, Mm. o sea, siempre, porque solo con la universidad no se puede. Entonces la universidad sea la que te da los cimientos fuertes, sin embargo, para el crecimiento tendrías que buscar recursos externos. Más o menos sería Sí, así.
Totalmente, sí. De acuerdo, de acuerdo. Bueno, ¿qué nos Bien, ganaste algunas Ángel. preguntas? Con la siguiente que traía era de Sí, hacia dónde ves que va la tecnología, pero ya nos respondiste que es demasiado rápido, ¿no? Sí, sí, de hecho, ese ejemplo que puse de React es algo que me pasó, es una experiencia personal, no con React, pero por ejemplo, uno de mis primeros trabajos usábamos Angular 4, ¿verdad? Entonces yo pues me dediqué a aprender las bases, después me cambié de trabajo y ya no usaba Angular, y unos años después intenté retomar Angular y ya iba por la versión 8, creo. Entonces Ujú. ya lo que yo había aprendido de Angular 4 era obsoleto en cuestión de 2 años, ¿verdad? Entonces, de hecho, por eso me pareció muy curioso el tema del podcast, mejora continua. ¿Por qué? Porque la mejora continua es algo implícito, es algo totalmente necesario cuando uno se dedica a esto. O sea, usted no puede pretender aprender programación y conseguir trabajos y dejar de aprender. Usted no puede hacer eso. Si usted deja de aprender, usted está matando su carrera, básicamente. Creo que aquí me sale una pregunta que sí está un poco conectada con las que ya traíamos y a la vez no. Tengo conocidos amigos que también están como nómadas digitales, y hoy están en Tailandia y mañana están en China y etcétera. Y se ve muy romántica esa vida. Platicando con ellos ya me dan contras de pues los horarios, que no siempre es seguro, etcétera. Yo lo que les digo es, bueno, también tener un empleo tradicional pues tiene sus pros y sus contras. Y sí nos gustaría que desde tu punto, bueno, a mí me gustaría que desde tu punto de vista, como un profesional de la programación, le dijeras a nuestro público cuáles son los pros, o sea, mostrar el lado bueno, pero también cuáles serían los contras de, de llevar este tipo de carreras. Bueno, yo diría que eso que acabamos de decir, de que uno no puede dejar de aprender, es un contra. Porque la gente lo suele romantizar mucho, como de, uy, sí, yo soy programador, siempre tengo que estar aprendiendo, me encanta. Y yo lo solía hacer, yo solía pensar que era divertido. ¿Por qué? Porque uno no se aburre, porque uno siempre tiene que aprender cosas nuevas, ¿verdad? Sin embargo, cuando usted ya lleva varios años, y ojo, yo todavía no tengo ni siquiera 10 años, ¿verdad? Pero conozco personas con 15, 20 años. Esas personas no han dejado de aprender por una cuarta parte de su vida, o sea, es una carrera constante en la que uno no se puede tomar un descanso. ¿Por qué? Porque se queda botado. Y como estábamos hablando también, pues es un sector sumamente competitivo. Hay talento nuevo saliendo todos los días, ya sea de universidades o de cursos en línea. Entonces, sí o sí, uno tiene que pasar toda su vida programando, Ujú, inclusive fuera del trabajo, para poder seguir aprendiendo y seguir estando a ese nivel, ¿verdad? ujú. Entonces, yo personalmente siento que no hay que romantizar esa parte no es buena, porque normalmente uno se aburre, o inclusive si usted quiere, no sé, el ejemplo que di antes, aprender a programar para mejorar su calidad de vida, conseguir un buen trabajo, usted tiene que tomar en cuenta también que eso, pues es como un matrimonio, es algo para toda la vida y ese proceso de aprendizaje por el que usted está pasando en este momento nunca se va a acabar, ¿verdad? Entonces yo diría que ese es como el principal negativo para mí. Ujú, Ahora, si lo ponemos en la balanza de si es lo suficiente, si vale la pena, eso ujú, ya queda a discreción de cada persona, ¿verdad? Por ejemplo, a mí me gusta, ujú. entonces a pesar de que es cansado, personalmente sí vale la pena. Sin embargo, hay personas que lo estudian solo por el dinero, por ejemplo, y no les gusta realmente. Y yo siempre he dicho en mis videos, eso no tiene nada de malo porque al fin y al cabo es un trabajo, ¿verdad? Pero usted tiene que pensar a largo plazo y decir, ok, si no me gusta en este momento, ¿qué tan bien la voy a pasar en 10, 15 años aún haciendo esto y teniendo que aprender cosas nuevas todos los días, ¿verdad? ¿Realmente valdrá la pena? y justo esta respuesta que nos das la podemos conectar con otra pregunta. De hecho, con dos preguntas, pero la primera que me gustaría hacerte es, ¿qué facilidades crees que cabe resaltar que aquellos que se dedican a la programación tienen? Como por ejemplo el home office, el buen sueldo. ¿Qué más podemos resaltar de estas facilidades? Sí, sí, yo diría que por lo mismo de ser algo tan actual, los programadores somos muy mimados, por así decirlo. O sea, tenemos muchos beneficios
que llegan a ser hasta increíbles a veces. Por ejemplo, bueno, los horarios flexibles, ¿verdad? Lo del home office, los paquetes de beneficios, el salario como tal. Hay empresas que tienen esta política de vacaciones ilimitadas, no sé si la han escuchado, el Unlimited PTO, que bueno, eso es todo un tema, ¿verdad? Porque al fin y al cabo termina siendo una navaja de doble filo, pero sí tiene muchos beneficios por lo mismo, de que ahorita es como el boom, toda la tecnología, estamos en la era de la información. em, Sin embargo, yo no me confiaría tanto de todos esos beneficios porque, de nuevo, ahorita hay muchas personas estudiando programación, entonces va a haber un punto en que el mercado va a pasar a ser más de oferta que de demanda. En algún punto, puede ser en 10, puede ser en 20 años, y cuando eso pase, pues es probable que ya no seamos tan mimados, ¿verdad? Que ya las empresas nos van a dejar de necesitar tanto como nosotros las necesitamos a ellas, como con todo, ¿verdad? Sí, que se van a poner el mejor postor, Exacto. aquel que con menos, pues, esté conforme con lo que ofrece la empresa. Sí, sí. Igual tal vez ese punto de vista mío es un poco catastrófico, ¿verdad? O sea, la actualidad es muy buena y hay que también pensar en eso. Los beneficios son muy buenos. Yo personalmente nunca he aplicado esto de ser nómada, Ujú. pero pues he visto personas que lo hacen y les va súper bien. Y yo digo, wow, a mí, bueno, se ve muy cool el viajar por el mundo y trabajar. Y analizando yo en introspectiva, es algo que uno sí puede hacer muy bien. O sea, porque el estilo de trabajo se da para eso. Entonces, em, pues la flexibilidad en general creo que es como el mayor beneficio. Creo que sumando tu punto y viéndolo como un profesionista que no está directamente relacionado, yo soy más en cadena de suministro. Yo creo que todos debemos aprender, pero no como para todos ser programadores, sino también para poder hablar con el programador de una manera más clara. En mi caso, sí me cuesta a veces trabajo comunicar mis ideas a los programadores con los que trabajo porque ni ellos hablan mi idioma ni yo hablo el de ellos, entonces creo que es más fácil que la generalidad de las personas hablemos las bases de programación, que el programador sepa lo que hace el contador, lo que hace el financiero, lo que hace el logística, lo que hace. Creo que por eso sería importante que todos aprendiéramos a comunicarnos en ese idioma común que pues antes parecía ser el inglés, que a donde vayas en el mundo te van a hablar en inglés. Ahora creo que es hablar inglés y entender lo básico para poderse comunicar en una forma lógica, algorítmica. No sé, ¿qué piensan Claro. ustedes, chicos? Y de hecho, ahora que menciona eso, algo muy importante que la gente que va empezando en lo de la programación no suele tomar en cuenta es que, así como por ejemplo, usted está diciendo que las personas deberían lograr esa comunicación técnica, al Ujú. menos a nivel descriptivo, uno de los mayores retos que suele tener las personas que empiezan a programar o que entran en su primer trabajo es hacer lo inverso. Sí. O sea, tal vez ya sé programar, pero yo necesito entender cómo funciona el negocio, qué es lo que da dinero, cuáles son los procesos, cómo manejamos los clientes. Eso suele ser el tipo de conocimiento más valioso cuando uno ya lleva años de experiencia. ¿Por qué? Porque ya no se trata tanto de si usted puede escribir el código bien, sino se trata de si usted puede escribir el código que necesita el negocio, ¿verdad? Que es lo que llaman también el o market knowledge o field knowledge, algo así. Entonces, pues sí, así como como usted dice, las personas tal vez deberían aprender un poco esa comunicación técnica. De hecho, los project managers, Ujú. eh, lo esencial es que tengan esa habilidad. Sin embargo, no siempre es el caso, ¿verdad? Pero del lado de nosotros también es esencial que nosotros sepamos sacar esas ideas y poder expresarlas en lenguaje en español, por así decirlo, ¿verdad? Y ese es un punto que muchas personas ignoran. Entonces, tal vez una habilidad de un programador que no se habla mucho, siempre se habla mucho de la parte técnica, pero también sea la parte humana, la capacidad de generar una conversación que es entendible entre ambas partes. Claro, sí, totalmente.
De hecho, perdón, siento que estoy hablando mucho. No sé si usted tiene algo, Alexis. No, no, adelante, continúa. Sí, bueno, llevo rato sin subir contenido, pero tenía un video ahí en el que hablaba de eso, de que las habilidades sociales, al fin y al cabo, son habilidades, como cualquier otra. ¿Qué significa eso? Son cosas que yo puedo aprender y también practicar, ¿verdad? Y eso es algo que también pasa mucho en nuestro ámbito, específicamente en la programación. Muchas personas se enfocan a full en lo técnico y dejan de lado algo tan sencillo como poder mantener una conversación, como poder saludar a alguien, etcétera, etcétera. Que suena ridículo, ¿verdad? Como yo no voy a poder saludar a alguien, pero realmente pasa. Y Sí, de hecho lo digo de experiencia personal. Yo en el colegio era súper tímido, era una persona muy reservada. Y ser una persona reservada no tiene nada de malo. Lo malo llega cuando esa introspección se une con la inseguridad, ¿verdad? Entonces, tal vez muchos estudiantes de ingeniería, porque lo he visto más que todo en las universidades, no tienen la seguridad ni siquiera para llegar y saludar al profesor cuando entra al aula, ¿verdad? Y eso se puede ver de muchas formas. Si yo soy una persona, eh, pues empática, yo puedo decir, sí, definitivamente es alguien tímido. Si yo no soy tan empático, puedo pensar que simplemente es una persona no sé, juega de viva, como decimos aquí, o maleducada. Y eso sí puede tener mucho impacto negativo, ¿verdad? Que de hecho es por lo que le han dado tanta importancia últimamente al tema de las habilidades blandas, porque ya no solo se busca que la persona sepa eh, lo técnico, sino que también tenga una buena actitud y sea una persona agradable para trabajar con. Sí, totalmente de acuerdo. Yo he conocido programadores que dicen, mira, yo soy un robot, tú dime qué hacer. Y muchas veces, como tú comentabas, no saben del negocio. Y pasa esa parte en la que tienes que ser, del lado del project manager, muy específico con lo que quieres para que el programador haga lo que tú realmente quieres. Eh, pero también pasa algo de que, pues, no como programador, esa parte del crecimiento profesional, muchos no quieren quedarse nada más siendo desarrolladores o están en la parte, digamos, operativa, pero también aspiran a un puesto más gerencial o un puesto más de liderazgo. Y es una de las habilidades suaves que mencionas, o habilidades blandas, tiene mucha importancia porque un programador que no sabe comunicar sus ideas o que no sabe trabajar en equipo, muy complicado, muy difícilmente va a poder ser, podrá ser un gerente o un líder eficiente. Claro. Y es que pasa, o sea, la gente, como tú dices, se enfoca mucho, ah, no todos, ¿no? Pero muchos se enfocan mucho en la parte técnica, en las habilidades duras, en conocer a fondo tal framework o tal lenguaje de programación, que dejan de lado las habilidades sociales o suaves. sí. Sí, sí, exacto. Y, perdón. No, nada más para compartirles rápido, donde ahorita estoy trabajando tuve la oportunidad de cenar con la cabeza, la persona que es la cabeza de programación y como que ahí entendí mucho esta parte porque este chico que podría parecer retraído tiene conversación, te habla de todo, entiende el negocio, se acerca, te da cosas que tú no te has dado cuenta que necesitas. Entonces ahí es donde entiendes de, por eso esta persona es el manda más en temas de programación, porque no solo, o sea, a nivel técnico me queda claro que es un genio, pero a nivel social empieza la plática con un tema que nada que ver y acaba sacando lo que necesita. Entonces dije, wow, qué gran programador tenemos aquí. Oye, Ángel, y muchas veces en este tipo de posiciones, esos líderes realmente no saben programar o tienen conocimientos muy mínimos, Ujú, pero saben, tienen las bases, pero lo que destaca es las habilidades suaves que tienen. es correcto. Claro, sí. Y de hecho, casi siempre hay un punto en las carreras donde usted tiene que tomar el camino A o el camino B. Y siempre es lo mismo. Siempre el camino A es ya un puesto de liderazgo, un puesto administrativo. El camino B es seguir por la ruta técnica, ¿verdad? Pero las personas suelen pensar que, ok, a mí no me interesa el camino A, yo voy a seguir por lo técnico, entonces no tengo que mejorar esa parte.
Pero eso es un grave error, ¿verdad? Porque como usted dijo, si yo tengo a alguien que es buenísimo, que se sabe todo, pero no sabe comunicarlo y no sabe cómo ayudar a una persona que está a la par, que está teniendo un problema o no sabe cómo expresar esas ideas, pues de nada me funciona ese conocimiento, ¿verdad? Porque se le va a quedar ahí en la cabeza y de ahí no va a salir. Entonces siempre es bueno, inclusive si usted se va por uno, por un camino o por el otro, siempre es bueno tener ambas habilidades, o sea, irlas trabajando igual. Porque también pasa, por ejemplo, con los que se van con el camino A de administrativos y dejan de lado totalmente lo técnico, suelen perder la perspectiva de lo que está haciendo su equipo. Entonces, ¿cómo es que usted puede liderar un equipo sin saber, sin tener un entendimiento de qué es lo que están haciendo, ¿verdad? Entonces, aunque ambos caminos son, por así decirlo, un enfoque distinto, se complementan entre ellos. Es correcto. Súper buen punto de vista. Oye, Alec, y continuando con las preguntas que tenemos aquí en el script, Ujú. ya hablaste mucho sobre esto, pero ¿qué otra recomendación le darías a aquellos jóvenes que estén interesados en aprender a programar? Si vieras que esa es como la pregunta más común que me hacen y que le hacen a todos los que crean contenido de este tipo. Yo, el mejor consejo que puedo dar, y en serio, no es de tomárselo a la ligera, porque suena como algo muy general, ¿verdad? Suena como algo que cualquier persona podría decir, pero en serio es lo más útil que yo puedo decir, y es empiece. Deje de ponerse excusas, deje de hacerse preguntas que lo bloqueen, simplemente empiece. Porque, por ejemplo, me pasa muchísimo que hay personas que me hacen esa pregunta y yo les pregunto, ok, ¿qué ha hecho por empezar? Y lo que me responden es otra pregunta, como, es que no sé con cuál lenguaje empezar, es que no sé qué página usar, es que tengo muchos resultados en Google. No importa, o sea, no importa, porque el tiempo que usted está gastando analizando esas decisiones es tiempo que podría estar usando aprendiendo, ¿verdad? Entonces, mientras que usted gastó una semana decidiendo qué lenguaje de programación usar de primero, otra persona ya está programando en algún lenguaje. Y ya usó esa semana, perdón, ya hizo algo productivo en esa semana. Y usted todavía está analizando, ¿verdad? Y de hecho eso tiene un nombre, se le llama como el, el análisis freeze, Para, algo así. ajá. ¿Cómo le dijo? ¿Cómo le dijo? Parálisis por análisis, ¿no? Bueno, así Ajá, lo ajá, el conozco. parálisis por análisis, exacto. Y eso no es más que una excusa, o sea, es una excusa subconsciente que usted está poniendo. ¿Por qué? Por miedo. Porque usted tiene miedo a dar ese primer paso. Entonces, de nuevo, ese es el mejor consejo. Empiece ya, no importa cómo, no importa con qué. Ya si en algún momento usted se da cuenta que tomó una decisión incorrecta con la tecnología o el lenguaje, lo cual es muy poco probable porque todo tiene demanda en este momento, usted se puede pasar a otro, pero usted ya sabe que ya sabe algo por lo menos. Entonces Ujú. no es tiempo perdido, no es como que usted cometió el error de su vida, ¿verdad? Perfecto, pues acabas de matar mi siguiente pregunta. ¿Cuál era la siguiente? ¿Cuál sería como un lenguaje universal que sería como una buena base para comenzar? Ajá. No, y puedo profundizar en eso, digamos. La gente siempre pregunta cuál es el mejor lenguaje. No existe un mejor lenguaje, ¿verdad? Si existiese, todos lo usaríamos y fin de la historia. Pero no es así, ¿verdad? No hay un lenguaje mejor. Todos los lenguajes se crearon con un propósito y ahora se usan con otros propósitos. Entonces, de nuevo, elija el primero, vea, busque lenguajes de programación, el primero que le salga en Google, aprenda ese, no importa, que eso es lo menos Saint. importante. Inclusive con PCInt, ¿por qué? Porque como estábamos hablando antes, la sintaxis de los lenguajes suele ser de lo menos importante. Claramente hay excepciones, ¿verdad? Lo más importante es el pensamiento lógico y ese pensamiento usted lo puede desarrollar con cualquier lenguaje, inclusive Incluso con usando, Excel. e incluso con Excel, sí, o con, ¿cómo se llama esto? Con Scratch. Ah, Entonces, el tiempo que usted invierta en cualquier lenguaje es útil, es tiempo valioso. Ahora, si nos ponemos a ver como ya, ok, le entiendo ese punto, pero ¿usted qué lenguaje me recomendaría? Yo recomendaría JavaScript. ¿Por qué? Porque con JavaScript usted puede hacer
literalmente cualquier cosa. Y eso tiene toda una explicación, ¿verdad? Los navegadores web son, por así decirlo, intérpretes de JavaScript. Entonces no hay manera de hacer frontend sin JavaScript. O Mm, sea, hay truquillos ahí, pero al fin y al cabo todo termina siendo JavaScript. Y con JavaScript usted también puede hacer web, usted también puede hacer bases de datos, usted también puede hacer aplicaciones móviles. Entonces, lo más fácil es aprender JavaScript o lo ideal, porque ya usted con eso, se le abren muchas puertas, por así decirlo. Mientras que con los otros lenguajes ya tienen caminos un poco más estrechos. Por ejemplo, si usted aprende Java, pues eso es Java para backend, de fijo. Si usted aprende C Sharp, igual es C Sharp para backend o para desarrollo de juegos. Mientras que con JavaScript, usted tiene un montón de caminos de donde elegir, que es que frontend, que es que backend, que es que bases de datos, que es que juegos, lo que sea. Otra opción buena es Python, porque Python también se suele usar para muchas cosas, para ujú. casi que todo, y más ahora con esto de la AI, ¿verdad? Python es el mejor lenguaje para desarrollar AI. Pero sí, o sea, cualquiera de esos dos o cualquiera del resto, no importa. Lo que importa es que inicie nuevamente. Súper. Entonces la clave es iniciar. Así que escuchas, ya saben, si quieren aprender sobre programación, no importa el lenguaje, pues Inicio. inicien ya, en este momento. Bueno, no en este momento, Exacto. cuando se acaben de ver en los en vivo, se meten a Google y en el primero que encuentran de lenguaje de programación ahí empiezan. Exacto. Bueno, una noticia que quería dar también. Yo actualmente estoy trabajando en, por así decirlo, un programa para enseñar a personas a programar, que antes lo mencioné. Actualmente estoy dando Ujú. clases. Entonces tengo 5 estudiantes de los que les estoy dando, los estoy llevando por ese programa para crearlo, básicamente. Ya. Entonces todavía no lo he sacado al público, pero una vez que ya los estudiantes encuentren ese trabajo, yo ya voy a tener validación de que el programa que creé funciona, ¿verdad? Entonces, pues voy a estar hablando más de eso en el futuro, tal vez en unos días, tal vez en unas semanas, pero para que lo tengan ahí, si está viendo el stream y le parece interesante, me puede escribir. Fin del Perfecto. espacio De hecho, publicitario. para aquellos que vean o escuchen, mejor dicho, el podcast en Spotify o incluso que lo vean en YouTube, ¿nos puedes compartir tus redes sociales de una vez? Ah, claro, claro, en Instagram salgo como Alec Castillo P y en TikTok salgo como alec.cb. Ok, Sin el guión bajo, porque perfecto. ahorita hay un estafador ahí que le puso guión bajo a mi nombre y, y Y están, te contacta pidiéndote dinero sí, prestado. sí, literal. Mete a las personas en algo de cripto, creo, no sé. Entonces sin el guión bajo. Qué bueno que lo mencionas. Pues no sé, Alexis, ¿quieres hacer alguna otra pregunta? Alec, algún otro comentario. Pues aquí comentamos un poco sobre, perdón, la parte de mejora continua. am, pues tengo entendido que dentro de la programación hay metodologías que se usan para más en la parte de project management, como por ejemplo, por nombrar algunas, Scrum, Agile, etcétera. Y creo, Ángel, que hay mucha similitud entre estas metodologías con la metodología principal de la mejora continua, que es el ciclo PDCA, o en español, PHVA, que es planear, hacer, verificar, actuar. Porque yo supongo, porque no conozco todas ellas a fondo, pero tú dirás, Alec, que inicialmente, comparándolo con el PDCA, Ujú. o el PHVA, lo primero que realizas es planear, ¿no? Que es juntar requerimientos con el cliente, saber qué es lo que se necesita y empezar a planear recursos, ¿no? Tiempo, etcétera. Ya que tienes esos requerimientos, pasas a la parte de desarrollo, que es donde pones las manos en juego para empezar a desarrollar esa idea. Ya que la desarrollas, pasa a una parte de, digamos, de testing, ¿no? Que es la Mm. parte de revisión o la parte de verificación, que es la siguiente etapa en el ciclo de PDCA. Y por último, entra una parte en la cual actúas en caso de que se requiera algún tipo de cambio. Entonces, de aquí tú, Ángel, también puedes opinar un poco más al respecto. Pienso que todas estas metodologías se adaptan o se pueden comparar perfectamente con el ciclo de la mejora continua
de planear, hacer, verificar, actuar. Sí, completamente de acuerdo. Esa forma lógica de pensar, de primero entender el por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, entender mi problema, encontrar sus variables, empezar a buscar soluciones. Me parece, con a cierto punto, con cierta ignorancia, que es un proceso similar al que tú, Ale, podrías seguir cuando llega un cliente contigo, un usuario contigo, de en esto que me ayudes para desarrollar un programa, que al fin y al cabo es una serie de instrucciones para resolver un problema. Claro, sí, sí. Pues se podría decir que hay cierto, ¿cómo se le llama? Digamos que esos ciclos sí se tocan, Ujú, eh, pero suele estar más atado a cómo lo maneja, por ejemplo, el project manager o el management como tal. Porque el ciclo de desarrollo puede ser, por ejemplo, mencionaste Agile. Agile es es, no es una metodología como tal, sino que es, por así decirlo, una manera de pensar. Y ya dentro de Agile se encuentra Scrum y Kanban. Y por ejemplo, Kanban suele tener una metodología mucho más continua, es decir, es un ciclo eh, sin inicio y sin fin, ujú. en donde van entrando requerimientos y se van sacando sin ningún orden específico, mientras que Scrum pueden ser 2, 3 semanas después de cada sprint. Está esa parte de análisis que es como la retrospectiva, donde se ve, ok, qué hicimos bien, qué hicimos mal. Entonces, digamos que en teoría sí se lleva ese proceso de mejora continua, pero por experiencia no siempre es el caso, lamentablemente. Hay veces en que el negocio simplemente quiere sacar cosas y sacar cosas y uno Mm. nunca se toma el tiempo de llegar y comprobar si lo que estamos haciendo funciona. Simplemente se sigue haciendo porque nos están llegando más requerimientos y tenemos fechas límites. Eh, entonces también eso es como algo que en teoría suena muy bonito cuando uno se lo explica en la universidad o en los cursos, y cuando ya uno lo ve en práctica, mucha gente se lleva decepciones y choca con pared, porque lamentablemente no siempre se puede mejorar tanto como uno quisiera. Casi siempre es más de hacer y hacer y hacer y hacer. Entonces eso depende mucho de la empresa, en resumen. O sea, hay empresas que sí lo aplican muy bien y también depende de los requerimientos del negocio en cierto punto determinado. Yo lo aplico muy bien en mi empresa, pero en cierto punto necesito sacar algo rápido, entonces no tengo tiempo de ponerme a validar, por ejemplo. Eh, pero bueno, sí, en teoría esa debería ser el curso de acción. De hecho, ahí vi que ustedes tenían, en un podcast estaban hablando del Lean, ¿verdad? Correcto. Y Sí, Lean es muy interesante porque eh, originalmente era para, bueno, yo me estaba leyendo el libro de Lean Startup, no sé si lo han visto, el famoso libro sí, azul. yo no lo he leído, pero me imagino que Ángel sabe más. Tampoco lo he leído, nada más lo conozco como el famoso libro azul. Sí, habla, bueno, básicamente ese proceso de validar, de fallar rápido, se originó en las plantas de manufactura, según esto, de Toyota. Ah, bueno, sí. Sí. Y básicamente Eric Rice, que es el autor, decidió empezar a implementar esas metodologías en una startup de software y se dio cuenta de que hay mucho paralelismo entre lo que es una manufactura tradicional a lo que es manufactura de software. Porque ese ciclo se puede aplicar más que todo en el ámbito de startup, porque usted no sabe realmente si tal vez eh, el nuevo feature que metía TikTok le va a gustar a la gente o no. Ujú. Entonces, en esos casos sí funciona muy bien el llegar, sacarlo, ver cómo reaccionan las personas y ya teniendo suficiente feedback, ver si vale la pena seguirlo desarrollando o si mejor quitarlo y seguir con otra cosa. Pero de nuevo, por ejemplo, en una empresa más grande, ya eso no entra tanto en juego, sino que hay un proceso de análisis mucho más largo en el que primero, como ya tienen sus clientes, pueden fácilmente verificar si un feature es algo que a los clientes les va a funcionar o no. Mientras que una empresa pequeña no tiene tantos clientes, no puede llevar ese proceso de análisis tan bien.
Entonces todo depende, básicamente. Y desde mi punto de vista, el tema con Lean, tanto en la manufactura como la parte de desarrollo de software, en ambos casos manejamos procesos. Y si tenemos procesos, tenemos entradas, transformación y salidas, ¿no? Entonces, la ventaja de esto, en visualizar todo como un proceso, es que si lo podemos mapear de esa forma, lo podemos medir. Y si lo podemos medir, lo podemos mejorar. Sí, totalmente. Y esa parte de la medición también es súper importante y más complicada de lo que uno piensa. Correcto, pero necesaria, si no, pierdes el rumbo. Claro, sí. Y de hecho es algo que, volviendo como al tema de aprender programación, es algo que uno puede aplicar a nivel individual. O sea, se puede llegar e intentar una nueva manera de aprender cierta tecnología o inclusive aprender programación desde cero y comprobar, analizar si realmente le está funcionando, ¿verdad? Obvio, eso toma un poco más de esfuerzo porque uno tiene que ponerse a llevar registro de lo que va aprendiendo. Un truco muy bueno que me había recomendado un líder que tuve en una empresa era de apuntar todos los logros que uno tenía, ya sea personales o en el trabajo. Es decir, si me pusieron una tarea un poco compleja en el trabajo, yo la lograba sacar, yo llegaba y apuntaba cuáles son los problemas que tuve, cómo los solucioné, y ese registro eh, le ayuda a uno a darse cuenta de que uno sí está avanzando o de que no está avanzando, ¿verdad? Yo creo que es un gran consejo porque a veces también nos enfocamos más en lo malo que en lo bueno. Sí, totalmente. Claro. Y eso nos deprime. Bastantito. Sí, además con el famoso síndrome del impostor, que también es muy común en esta área. Sí, sí. Bueno, creo que ya con esto podemos dar un cierre. Entonces, Ángel, Alec, ¿tienen algo más que comentar? Pues nada más que darle cuando tenga ya su curso en forma, pues nos comunique también para empezarlo también a mostrar en nuestras redes. Va a compartir. Personalmente yo estaría interesado, así que ya tienes un cliente Ah, por acá. buenísimo. Muchas gracias, más bien. Y muchas gracias por la invitación. Está genial. Más bien, disculpen a los que están viendo por los problemas técnicos que tuvimos. Estábamos probando cosas aquí, los tres. Pero creo que salió bien, creo que salió bien. Sí, sí, de hecho la primera vez que grabamos en vivo, me imagino que tú también, Alec, pero en nuestro Mm, lado nunca, creo que nunca hemos grabado en vivo. No, nunca. Entonces, sí, se lo bastante bien. Agradezco mucho tu participación, Alec. Eh, de igual forma, si en algún futuro quieres compartir otro tema con nosotros en otro episodio, estás invitado. Nada más, coméntanos y con gusto te recibimos en un episodio más del podcast de Ingenio. claro, de fijo, muchísimas gracias. Y gracias a los que están viendo también. Que pasen buenísima Para noche. cerrar, para aquellos que nos ven en TikTok, en Instagram, nos pueden seguir en redes sociales. Estamos como Ingenio, donde en vez de la E se coloca un 3. Tanto en Instagram, estamos también en TikTok, en Facebook, YouTube también. Y sin nada más que comentar, esto fue Ingenio. Ingeniería de procesos más allá de la manufactura. Gracias. Muchísimas gracias. Ingenio.